Es que ricasco, arratsalde guztioi. En primer lugar, agradeceros a todos y a todas vuestra presencia aquí. Bueno, yendo a los orígenes, Sáhara Occidental, colonia española. Colonia española, ¿por qué y desde cuándo? En 1885, en 84, en la Conferencia de Berlín, las potencias europeas decidieron repartirse África. Las potencias coloniales europeas deciden repartírsela. Y España, que en aquellos momentos en el concierto europeo pues de potencia ya le quedaba poco, pues va a recibir unos terrenos en territorios en Marruecos y lo que sería después el Sáhara Occidental, el Sáhara Español. Realmente la colonización española es muy débil. Durante los primeros 50 años hay un escaso interés y tampoco hay recursos en el Reino de España suficientes como para abordar un proceso colonial como el que podía estar haciendo el Reino Unido, el que estaba haciendo incluso Bélgica o el paradigma en la zona que podía ser Francia, ¿no? La situación va a cambiar en la década de los años 40 del siglo XX cuando se encuentren los yacimientos de fosfatos de Bucra. Es decir, hasta entonces la explotación había sido sobre todo las riquezas pesqueras, etcétera. No había habido grandes problemas con la población autóctona, a diferencia de lo que podían ser las colonias francesas, donde la presencia de lo francés y del Estado pues era mucho mayor. Como digo, en la segunda mitad del siglo XX, las autoridades de Madrid empiezan a tomarse más en serio el proceso de colonización del Sáhara, justo cuando el resto del mundo está caminando en otro sentido. Es decir, cuando el mundo está caminando por la senda de la descolonización, pues en aquellos momentos el Estado franquista decide dar un paso adelante que no se había dado hasta entonces, o con la intensidad con la que se va a dar no se había hecho en el proceso de colonización del Sáhara, muy condicionados por ese descubrimiento de los yacimientos de fosfatos de Bucra, que son los mayores del mundo, las mayores reservas de fosfatos del mundo. Paralelamente, en el año 1956 se produce la independencia de Marruecos y Marruecos, el rey de Marruecos, va a lanzar en el año 56-57 pues una idea fuerza que va a ser importante dentro no solamente de su reinado, sino después de su hijo y de su nieto, que es la idea del Gran Marruecos, ¿no? Marruecos no solamente son las fronteras con las que se crea el Estado marroquí, sino que Marruecos históricamente ha sido mucho más que eso. Y la idea del Gran Marruecos engloba a partes de Argelia, engloba al Sáhara Occidental y engloba también a partes de Mauritania. En ese contexto tenemos que, muchos de los que estáis aquí lo recordáis, evidentemente, tenemos la guerra de Ifni, en la cual, pues, bueno, fuerzas alentadas por el propio reino alauita, pues, plantean una guerra de guerrillas a las autoridades españolas en Siria. La guerra de Ifni va a terminar en el momento en que Francia y el Estado español se alían para acabar con las bandas de guerrilleros y tal que había en la zona, pero ya hay una clara muestra de intenciones por parte de Marruecos de que no va a renunciar a esa idea del Gran Marruecos. En el año 1961, como consecuencia y como respuesta a la guerra de Ifni, el gobierno franquista va a declarar el Sáhara Occidental provincia española. No con el mismo estatus jurídico que cualquier otra provincia, no como Málaga, no como Almería, pero sí que lo declara provincia española. Y mientras todo ese proceso se va dando y mientras el gobierno franquista aumenta su presencia en el Sáhara Occidental, comienza a dotar de infraestructuras públicas el territorio, ya os he dicho que el mundo está caminando en otro sentido, y está caminando en el sentido de la descolonización. En el año 1965 se va a producir la primera declaración en la ONU referente al Sáhara Occidental y referente a que, bueno, que se tiene que dar un proceso de descolonización y que evidentemente tiene que haber un proceso de consulta a la población saharaui y que eso tendría que terminar en una consulta de autodeterminación. Claro, imaginaros a la ONU en 1965 diciéndole esto al gobierno de Franco. Al gobierno de Franco. Sin embargo, y aunque parezca paradójico, a nivel diplomático, y esto va a ser una constante hasta 1975, los diversos gobiernos franquistas que se van a ir sucediendo,
prometen, afirman que van a cumplir, aunque luego dentro del propio gobierno franquista pues hay sus tensiones. Desde luego los más duros, con Carrero Blanco a la cabeza, pues no está muy por la labor, claro. Fijaros en la tremenda incongruencia que suponía hablar de referéndums, hablar de referéndums de autodeterminación para el gobierno franquista. Y aún así, pues bueno, se iba comprometiendo a nivel internacional. El Sáhara va a ir cambiando. La población, por ese proceso de reforzamiento de la colonización y las estructuras administrativas españolas en el Sáhara Occidental, va a ir cambiando, y la población, o parte de la población, va a ir abandonando el estilo de vida nómada y va a ir asentándose, sobre todo en las poblaciones que están en la franja costera. Eso, que parece un cambio de vida pues para una gran parte de la población radical, va a tener consecuencias en lo político, porque va a ir generando un sentido, un sentimiento, una conciencia nacional dentro de lo que sería la población saharaui, que hasta entonces, pues por su propio modo de vida, pues no había tenido. Y en el año 1968 se crea el Movimiento para la Liberación del Sáhara. En el año 1969 el gobierno franquista cede Ifni a Marruecos, y en el año 1973 nacerá el Frente Polisario. Durante este tiempo, ¿qué pasa en la colonia española? Pues que el sentimiento nacionalista del pueblo saharaui va creciendo, que hay protestas, que hay manifestaciones pacíficas, y el régimen reacciona pues como podía reaccionar en la península. ¿Qué va a hacer? Pues mandar a la Legión a que disuelva las manifestaciones, y al líder del por entonces Movimiento Nacional, Movimiento para la Liberación del Sáhara, pues, como dicen los testimonios de la época, lo entregan a una patrulla del tercio y nunca más se supo de él. Nunca más se supo de él. Por lo tanto, ya hay, durante época colonial española, ya hay pues enfrentamientos, en primer lugar pacíficos, que después serán ya bélicos de no gran intensidad, pero el Frente Polisario tendrá operaciones contra las tropas españolas. Es decir, eso existirá. Bien, mientras tanto, en lo político, la presión internacional crece sobre España, sobre un régimen franquista que está, pues como el dictador, en sus últimas horas, muy debilitado, pero aún así, pues igual de represor, por lo menos aquí en la península. En 1974 el régimen franquista anuncia que realizará el referéndum, que preguntará a la población saharaui, y comienza a elabora un censo de población con derecho a voto. Aproximadamente 74.000 personas, 74.000 saharauis y unos 20.000 españoles que residían en la colonia. En 1975, claro, evidentemente el referéndum no se hace. No se hace. En 1975 hay una sentencia del Tribunal de La Haya ante la reclamación de Marruecos, que seguía con la idea de que esos territorios le pertenecían por derechos históricos, que lo que viene a decir es que no tiene derechos históricos tiene derechos sobre esos territorios del Sáhara Occidental. La reacción del rey Hassan va a ser inmediata y va a hacer el llamamiento a su pueblo para que ocupe el Sáhara. Y es la Marcha Verde de 1975. ¿Cómo reacciona el gobierno de Franco? Pues el gobierno de Franco reacciona de dos formas. Una, ya venía aumentando la tensión en la zona y habían destinado pues más tropas a la zona, y los militares al mando, que tenían un recorrido vital pues muy interesante, habían hecho la guerra civil, habían estado con la División Azul en Rusia. Ellos decían que en 8 días se plantaban en Rabat. Así. Que llevaban los tanques y que en 8 días se plantaban en Rabat y asunto solucionado. Sin embargo, pues alguien con mucho más o con algo más de sentido común, pues evidentemente sabía que en el caso de que hubiese un conflicto armado con Marruecos, pues el resto del mundo árabe no le iba a dejar solo a Marruecos, por muy poco querido que fuese Hassan para al-Gaddafi, para el régimen en Egipto, no le iban a dejar solo ante una agresión colonialista. ¿El régimen de Madrid qué hace? Pues el régimen de Madrid va a ceder
a las presiones de Marruecos y de Mauritania, pero sobre todo de Marruecos, y va, bueno, a hacer un tratado, los conocidos como Tratados de Madrid, en los cuales se compromete a abandonar el Sáhara sin hacer el referéndum antes y cede la colonia a Marruecos y a Mauritania. Evidentemente, esos acuerdos serán declarados nulos por las autoridades internacionales, pero en definitiva lo que ocurre es que España, como potencia colonizadora y después como potencia administradora, se lava las manos, sale del Sáhara y los últimos soldados españoles creo que abandonan el día 26 de febrero de 1976 el Sáhara. Y evidentemente renuncian a todos los deberes que como potencia colonizadora tenía que haber hecho. Mientras tanto, ya sabéis, Franco ha muerto el 20 de noviembre, Arias Navarro es el que, bueno, el gobierno de Arias Navarro es el que llega a sus acuerdos, etcétera, etcétera. El 27 de febrero de 1976 se proclama la República Árabe Saharaui Democrática. Y, evidentemente, lo que se viene haciendo a medida que se van retirando las tropas españolas es, pues bueno, la gente del Frente Polisario va presentando la resistencia que puede a las tropas marroquíes, porque sí que el principio de la ocupación marroquí comienza con la Marcha Verde, civiles y militares mezclados, pero después es una ocupación militar, Y a partir de ahí, pues se inicia este periodo de 40 años de exilio para una importante parte de la población del Sáhara Occidental, ¿no? La guerra entre el Sáhara, Mauritania y Marruecos, frente a esos dos oponentes, va a durar hasta 1979. Gran parte de la población va a huir hacia Argelia, hacia lo que serían los campos de Tinduf. Hay una etapa intermedia dentro del propio Sáhara Occidental en la que se montan unos campamentos, pero los tienen que abandonar porque son bombardeados por la Fuerza Aérea Marroquí. Y esa primera parte de la guerra pues está marcada por los éxitos militares del Frente Polisario, ¿no? Éxitos militares que al final van a lograr que Mauritania deje la guerra, firme la paz y abandone los territorios que había ocupado en el Sáhara Occidental. Polisario actuó de una manera muy inteligente, sabía que no podía combatir a la vez contra Marruecos y contra Mauritania y eligió primero sacar de la guerra a Mauritania. Y lo consiguió. Y a partir del 79 la guerra es únicamente entre saharauis y marroquíes. A partir de 1980 se da un cambio importante en la estrategia marroquí, que es la estrategia de comenzar a construir muros. Muros que le den una seguridad frente a las incursiones del Frente Polisario. Se habla de que el muro El Bern, que separa el territorio controlado por los marroquíes del Sáhara de lo que son los territorios liberados que controla el Polisario, pues es uno de los muros, si no el muro defensivo más largo que hay en el mundo de la actualidad. Pero no es un solo muro, son varios muros que se construyen en varias fases. ¿Qué hacen los marroquíes? Dicen, si no somos capaces de defender el territorio que hemos ocupado de las incursiones del Polisario, porque el Polisario no solamente ataca en el territorio saharaui, en su día atacan la capital de Mauritania, atacan en Marruecos, y el muro que van a construir los marroquíes no solo separa el Sáhara Occidental por así decirlo, de las incursiones del Polisario, también está dentro del territorio marroquí. Como no son capaces de pararles, pues dicen, vamos a intentar que no pase. Y los marroquíes lo primero que van a hacer es ir construyendo muros en fases, sobre todo primero las zonas económicamente más atractivas, la zona del Ayun, la zona de Fosfatos de Bucra, y luego, bueno, pues van a seguir con los años ampliando esos muros hasta que, bueno, llegan a un límite de lo que ellos consideran el Sáhara útil, el Sáhara económicamente útil, ¿no? Claro, la construcción de los muros, en la que se hace fundamentalmente con ayuda económica de Estados Unidos, ayuda técnica de Francia, las monarquías del Golfo del Golfo Pérsico también ponen su parte,
para que Marruecos pueda costear ese sistema defensivo. Lo que van a conseguir, evidentemente, es que la guerra pues entre en una fase de estancamiento, ya no puede hacer el Polisario la guerra de guerrillas que había estado desarrollando, se va hacia una guerra más convencional y se llega más o menos a una especie de estancamiento. Ni para ti ni para mí, una guerra de desgaste, ni Marruecos puede derrotar al Polisario, ni el Polisario puede derrotar a Marruecos. Militarmente esa sería la situación. Y al final lo que se va a llegar a ser una serie de acuerdos de paz en el año 1991. Mientras todo esto está sucediendo, la población está en los campos. Es decir, hay una guerra sobre el terreno, pero hay una lucha diaria en los campos pues realmente por la supervivencia, ¿no? Si me permitís la expresión, el quid de la cuestión de esos acuerdos de paz de 1991 eran la celebración del referéndum. Y desde entonces, pues por así decirlo, se está mareando la perdiz. No hay referéndum. Primero eran las disputas entre las autoridades marroquíes y la ONU sobre quién tenía derecho a votar, el famoso censo, el censo tal, en fin. A día de hoy, ¿cuál es la realidad? Pues que los acuerdos de 1991 no se han cumplido y que no tiene mucha pinta, en mi opinión, de que vayan a cumplirse. ¿Qué es lo que ha conseguido Marruecos con no cumplir? Pues lo que ha conseguido es tiempo. ¿Tiempo para qué? Pues tiempo para llevar cada vez más colonos al Sáhara Occidental, tiempo para intentar marroquinizar a la población saharaui que quedó en los territorios del Sáhara Occidental. Y desde luego, bueno, luego si queréis podemos profundizar más, la actual coyuntura internacional, pues sobre todo en el Sahel, pues está a su favor. Estados Unidos, su gran aliado en la zona es Marruecos y evidentemente pues va a seguir confiando en que la estabilidad en la zona será de Marruecos. Esto en lo político. Bueno, podríamos hablar de todas las declaraciones que ha habido de Naciones Unidas, de la misión de Naciones Unidas en el Sáhara Occidental, de la MINURSO. Podríamos hablar de todo eso, pero en realidad la situación es que estamos en una situación de estancamiento casi total en lo político desde el año 91, ¿no? Eso tiene sus consecuencias para la población, de las cuales, pues bueno, luego os querría hablar. El último movimiento, que ha sido del mes pasado, ha sido la visita del secretario general de la ONU, de Ban Ki-moon, a los campos de refugiados y a los territorios liberados. Y la reacción de Marruecos a esa visita de Ban Ki-moon a los territorios liberados ha sido expulsar a buena parte de los funcionarios de la ONU, de la MINURSO. Entonces, bueno, ahí la posición de fuerza de Marruecos es clara, independientemente de sea Ban Ki-moon o sea quien sea el secretario general de la ONU, etcétera. En el Consejo de Seguridad de la ONU, los miembros con derecho a veto, solamente con Francia y con Estados Unidos, pues la posición de Marruecos es tremendamente cómoda en ese sentido, ¿no? Bueno, y ahora, si os parece, vamos a centrarnos en lo que serían los campamentos de refugiados de Argelia, de Tinduf. Como ya os he dicho, son 40 años. En esos momentos hay 3 generaciones de saharauis conviviendo en los campos. Pero es que ya hay 2 generaciones que han nacido en los campos. No han conocido más que los campos. No los han conocido. No han conocido otra realidad como pueblo. Sí que han podido conocer otras realidades porque afortunadamente la cooperación internacional y diversos programas así lo han permitido, ¿no? Pero están viviendo en 5 campos. Los campos están nombrados con nombres de ciudades del Sáhara. A ver si me acuerdo de todos. Está El Ayun, está Esmara, está Oser, está Dakhla, está Bojador y Rabuni. Rabuni es vamos a decirlo así, el centro administrativo. Bojador es el último campo que ha adquirido esa condición de wilaya, de provincia, por el propio crecimiento que han ido teniendo los asentamientos, ¿no? Si hasta el 2012 había 4 provincias, por así decirlo, porque nombran con el nombre de provincias, dentro de lo que serían los campos de refugiados, pues ahora hay uno más, ha ido creciendo, ¿no? ¿En qué medio físico están? Pues están en una zona realmente difícilmente habitable.
difícilmente habitable. En la Hamada argelina, para que nos hagamos una idea, en los meses de invierno pues podemos tener una temperatura media entre 5 grados, más o menos, y en verano, julio, estamos hablando de 50 para arriba. De 50 para arriba. Humedad, pues las precipitaciones son muy escasas, pero cuando se dan generan inundaciones que causan pues también enormes destrozos en los propios campos. Es decir, son condiciones de vida tremendamente extremas. Y por supuesto, algo que hay que tener en cuenta es que ese terreno sobre el que están instalados no puede producir los alimentos que necesitan esas 160.000 personas. Evidentemente es una zona tremendamente árida donde pensar que se pueda vivir de lo que el terreno aporte es soñar. Lo estáis viendo en las fotografías. Es decir, este último viaje que he estado, me decían que por primera vez veía el desierto con algo de verde, y es que ellos mismos en 40 años no lo habían visto, pero era por las inundaciones que se habían producido en el mes de octubre. Incluso hasta en eso, pues se estaba viviendo una situación excepcional, ¿no? La República Árabe Saharaui Democrática, ¿dónde manda? Pues manda en los campos y manda en los territorios liberados. Como ya os he dicho, los territorios liberados son esas zonas del Sáhara Occidental que quedan fuera de los muros marroquíes, y más o menos ahí los saharauis pueden moverse. Con peligro, porque muchas zonas todavía están minadas y evidentemente tiene mucho riesgo. En determinadas zonas, pues todos los años hay heridos, hay muertos por pisar artefactos, minas, etcétera, y digámoslo así, no es realmente su tierra, pero todavía presenta muchos peligros y muchos inconvenientes. Y la mayor parte de la población se concentra en esos campos, ¿no? ¿Cuál es el mayor problema con el que se enfrenta la población en los campos? Pues con lo básico. ¿Qué como hoy y qué voy a beber hoy? Es tan básico como eso, y eso viene siendo así desde hace 40 años. Desde hace 40 años. Para que os hagáis una idea, los programas de alimentación básicamente se nutren de la cooperación internacional, ACNUR, etcétera. La medida que se está tomando para la alimentación de la población está en 2.100 calorías, que no es desde luego mucho. Los productos que reciben mensualmente, claro, están viviendo de la cooperación internacional y están viviendo durante 40 años en una situación, vamos a decirlo así, de racionamiento. ¿Qué productos tienen? Pues esto, básicamente, harina, azúcar, legumbres cuando las hay, patatas, cebollas, zanahorias. En algún momento se les ha suministrado, en algunos momentos se puede suministrar arroz, en algunos momentos se puede suministrar pasta, pero ahí nos estamos moviendo en lo básico. Hasta el año 2015 se repartía también conservas de pescado, pero la situación económica ha dejado de poder permitirlo. Con 2.100 calorías diarias y con una dieta, como os podéis imaginar, tan monótona, pues la verdad es que es complicado. Y luego el agua. No se alcanzan en algunos campos lo que sería el mínimo de 20 litros por persona y día. No se alcanzan. En algunos sí, pero en otros no. Y el agua plantea problemas sanitarios pues bastante importantes. Fijaros en qué nivel de supervivencia estamos hablando. Nosotros que lo tenemos todo. El agua plantea problemas y ha planteado muchos problemas porque básicamente es un agua muy salina. Y también hay que tener en cuenta que el agua se reparte, se almacenaba, se está sustituyendo en estos momentos en depósitos metálicos y, bueno, pues esos depósitos metálicos pues eran un generador de vida bacteriana bastante
bastante importante. Quiero ser muy cuidadoso con mis palabras porque hay un especialista en la sala en medicina. Y luego haceros la idea, eso de julio, 50 grados, 55, una población infantil muy grande, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, total dependencia de los programas internacionales para algo tan básico como puede ser la alimentación. La alimentación de subsistencia, no de otra cosa. Sin embargo, algo que es muy importante también destacar es que en el medio de esas condiciones tan difíciles, tan rigurosas, tan tremendas, los saharauis han sido capaces de desarrollar con éxito, diría yo, pues cuestiones tan importantes como una educación casi universal, como un sistema sanitario que tiene, la verdad, un mérito tremendo. Yo diría que es casi un milagro. Es casi un milagro. El Frente Polisario desde los primeros momentos hizo una apuesta clara por la educación. Apuesta, por ejemplo, que las autoridades españolas no hicieron en su momento, porque se calcula que aproximadamente el 98% de la población saharaui bajo dominación española era analfabeta. Hoy estamos hablando que la población saharaui en los campos, el 99% de la población está escolarizada. En medio de esas condiciones. Eso yo diría que es casi un milagro, ¿no? Es una apuesta por la educación a todos los niveles. En estos momentos, los últimos datos que tengo es que estaríamos hablando de que hay en los campos unos 7.000 niños y niñas en guarderías y unos 30 y... me puede bailar alguna cifra, 32.000 niños y niñas en educación primaria. En medio del desierto, con unas condiciones durísimas, hasta hace muy poco tiempo sin luz eléctrica, solamente a medida que fue avanzando el tiempo, con las baterías y con las placas solares. Y no solamente han hecho esa apuesta por la educación, vamos a decirlo así, básica, ¿no?, sino que han hecho una apuesta muy importante también por generar cuadros, por generar personas formadas que un día determinado puedan ser la base de una nueva sociedad saharaui en los territorios del Sáhara Occidental, ¿no? Y por eso desde los primeros años hicieron un gran esfuerzo por tener gente preparada, titulados, sobre todo en el área de la medicina, titulados universitarios, pero en todos aquellos ámbitos y en todas aquellas ramas del saber que puedan necesitar una sociedad, que puedan necesitar un Estado. Eso también ha tenido sus consecuencias. ¿En qué países han estudiado y estudian la población de los campos, la secundaria, qué universidades acuden? Pues uno de los mayores centros de recepción de estudiantes saharauis ha sido Cuba. Se calcula que unos 4.000 saharauis han estudiado en Cuba. Pero claro, no penséis que iban los lunes y volvían los viernes a casa. En algunos casos han llegado a estar 15 años sin volver a ver a sus padres. 15 años. Entre 10 y 15 años en Cuba, estudiando, formándose. En Argelia, evidentemente, también se han formado muchos, aunque las condiciones son algo mejores, porque se marchan a finales del verano y vuelven por vacaciones. Pero pensad en lo que puede ser para una persona haber estado 15 años, y yo les he conocido, 15 años sin ver a tus padres, sin ver a tu familia. Haciendo ese sacrificio porque tu pueblo te lo estaba pidiendo y era necesario, ¿no? Más países en los que se han formado, pues evidentemente en el Reino de España, evidentemente mientras estuvo al frente del régimen libio Gaddafi en Libia, todo eso ahora mismo se ha terminado, y mientras duró la Guerra Fría y el Pacto de Varsovia, pues en bastantes países del este. Pero sobre todo ha sido en Argelia y en Cuba donde han seguido formándose. Claro, estamos hablando sobre una población en estos momentos en los campos de 160.000, 165.000 personas, con esto también hay sus más y sus menos, que está diciéndote que ha conseguido formar a más de 300 médicos,
que ha conseguido formar en total en Cuba 4.000, etcétera, que ha conseguido que el 99% de la población hoy en día esté escolarizada. Por cierto, con un sistema escolar bastante similar al nuestro, con 2 lenguas oficiales, el hassani y el castellano. Es el único territorio de la zona cuya segunda lengua no es el francés, sino el castellano. Y paradojas de la vida, allá donde el castellano es segunda lengua oficial, pues, por decir, el Instituto Cervantes no existe. Ni se han molestado en pasar por allí. Ni se han molestado en pasar por allí. Como digo, el hecho de que estudien castellano y hassani evidentemente tiene sus consecuencias, porque uno de los lugares preferentemente de recepción o de destino de la migración saharaui, sobre todo de los campos, es el Estado, por 2 motivos, por ese motivo idiomático y también por el motivo de esa preparación que muchos de ellos tienen, ¿no? Pero bueno, de eso hablaremos más tarde. En cuanto a la sanidad, el segundo milagro que han conseguido, con mucho esfuerzo, evidentemente, la sanidad, evidentemente, sigue siendo un problema porque está muy ligado a las condiciones tan duras que está soportando la población allí. Y, sobre todo, los mayores problemas que se presentan están relacionados con las carencias en la nutrición que presentan la mayor parte de la población. Esas carencias en la nutrición, al final, lo que van a dar es que haya determinadas enfermedades, no me atrevería a decir que endémicas dentro de la población, pero sí que tienen una relación directa según los estudios que han hecho diversas organizaciones, ¿no? Pues estamos hablando de diabetes, estamos hablando de hipertensión, estamos hablando de anemia, estamos hablando de ese tipo de problemas. Han conseguido organizar con el tiempo, con mucho esfuerzo y con mucha preparación ese sistema sanitario que, desde luego, en alguna de las fotografías aparece pues, uno de los dispensarios que tienen, equipado con el material que se puede. No recuerdo la cifra exacta, pero entre todos los campos hay unos 27 dispensarios, más hospital en cada campo y luego el hospital general en Rabuni. Y periódicamente acuden allí pues desde diversas ONGs médicas, sobre todo especialistas, a realizar las campañas que ellos llaman. Justo cuando yo me marché iban a llegar a hacer la campaña de otorrinolaringología. Llegan pues especialistas desde la península, sobre todo. Y bueno, pues ahí están durante 15 días, un mes, hacen las operaciones que tienen que hacer en el Hospital Central y bueno, pues las misiones médicas de cooperantes médicos que van llegando, pues suplen un poco las carencias que tienen allí. Si tienen alguna emergencia, muy emergencia, ¿qué hacen? Pues que no puedan atender ellos, pues llevarla a Tinduf, al Hospital de Tinduf. Y si en Tinduf no tienen mucho que hacer, pues lo único que queda es Argel. Para que os hagáis una idea de cómo está. Pero sobre todo, la medicina que tienen que practicar en los campos es preventiva. Se hace mucho hincapié en la prevención, en las medidas de higiene, ojo con el agua, con los alimentos, etcétera. Todo ese tipo de cosas. Pero la verdad es que cuando visitas un dispensario, un hospital, la carencia de medios es total. Es total. Es total. Pero, como digo, educación y sanidad, desde luego, son dos hitos que merece la pena destacar, ¿no? Y quien ha sido protagonista en gran parte de todos estos éxitos, pues han sido las mujeres saharauis, porque durante muchos años han sido quienes han levantado y quienes han mantenido día a día la vida y la actividad en los campos. La primera vez que yo fui a los campos, me llamó mucho la atención que prácticamente no había hombres. Prácticamente no había hombres. Sí que había niños, sí que había ancianos, pero lo que llamaríamos gente en edad militar, no. Y la razón era porque o estaban formándose fuera o estaban en el ejército. Y ante esa situación, las mujeres saharauis han sido las que han tenido que levantar todo este sistema de supervivencia en el día a día. Por eso el papel que tiene la mujer saharaui en la sociedad saharaui es muy, muy, muy importante y ha sido capital. Y no se entendería
en la realidad de los campos sin el trabajo y la dedicación de esas mujeres que, evidentemente, mientras la mayor parte de los hombres estaban fuera, estaban en la guerra o estaban vigilando el muro, porque allí siguen, pues han mantenido y han levantado todo ese sistema. Han mantenido y han levantado todo ese sistema, ¿no? Por ir finalizando, porque yo creo que aquí tenéis, si queréis podemos ir comentando alguna imagen, luego pasaría a cuáles son los retos, y yo creo que lo más interesante es que preguntéis, y en la medida de lo posible que yo pueda contestaros, ¿no? Estos son los almacenes de alimentos en Rabuni, concretamente este es el almacén de aceite, que es otro de los productos que reciben. Estuvimos reunidos con la Media Luna Roja Saharaui y nos dijeron que la situación es preocupante. Preocupante porque solo tienen reservas hasta junio. Se han comido ya el stock, tenían un stock, una reserva de seguridad, y esa reserva ya ha desaparecido. Y la razón para que esa situación se dé no es otra que, bueno, paulatinamente se ha ido disminuyendo la ayuda económica a los refugiados saharauis. Ha ido decreciendo. Ha decrecido por parte de España, ha decrecido por parte de los organismos internacionales, y están muy preocupados porque la actual crisis de refugiados de Siria, evidentemente, va a mermar el total de los recursos disponibles, y en eso se van a ver afectados, evidentemente. Pero en junio, por lo que nos dijeron, esos almacenes estarán vacíos. Esos almacenes estarán vacíos. La verdad es que han hecho intentos por producir sus propios alimentos. Concretamente hubo un proyecto de la cooperación vasca en el Ayun de generar una explotación agrícola que funcionaba bastante bien, pero tener en cuenta que el pueblo saharaui no es un pueblo con tradición de agricultura, no lo es. Y tener en cuenta que en esas condiciones, en esas tierras, pues no es fácil sacar adelante ningún tipo de cultivo. Y durante unos años, aunque no daba evidentemente para la autosuficiencia, estuvo produciendo zanahorias, tomates, sobre todo productos frescos, que es lo que les podría enriquecer bastante la dieta, ¿no? Yo recuerdo hace 8 años llegar allí y, bueno, daba gusto ver aquellos invernaderos, aquellos plantaciones, etcétera. Y lo que vi en febrero y marzo, pues daba pena, porque ya no había nada. Según me explicaron, el siroco, el viento del desierto, pues lo había destruido todo. Allí cualquier tipo de cultivo que no se haga un muro alrededor de adobe, como los que hacen con sus casas, pues hace que el siroco lo destruya todo, y la verdad es que era una pena pues ver qué es lo que quedaba de aquello que yo en su día vi cómo empezó, vi cómo siguió. Y la verdad es que, bueno, pues una pena, ¿no? Lo han intentado también con el tema de granjas avícolas, pero vino el tema de la gripe aviar y hubo que sacrificar a todas. Y luego además tenía otros problemas, y era que sí, tú puedes intentar que la población, y este era el reto, fijaros qué reto, que cada persona recibiera 2 huevos frescos al mes. Y no lo pudieron mantener. Entonces la situación, como os digo, de alimentaria es de emergencia, ¿no? De emergencia para la mayor parte de la población. Por comentar algunas de las cuestiones de los retos a los que se está enfrentando, aparte del alimentario, ¿no? Lo que va más con lo que a veces no vemos, ¿no? La verdad es que el ambiente que yo pude percibir, sobre todo entre la gente joven, y esto lo está percibiendo más gente, pues es delicado. Es delicado. Porque la gente joven, la corriente predominante es que hay que volver a la guerra, sí o sí. Para morirnos aquí, lo que hay que hacer es volver a la guerra. Guerra que, en mi opinión, tendría escasas posibilidades de saldarse con éxito. Pero bueno, eso evidentemente genera tensión, genera problemas, y sobre todo genera entre la población joven un sentimiento de que la guerra es la única salida prácticamente que tienen, ¿no? Claro, imaginaros
por un lado, pues un hombre o una mujer joven que acaba de terminar sus estudios, que vuelve a los campos, y ¿qué opciones tiene? Tiene las opciones de irse al ejército, tiene las opciones de trabajar para el gobierno, tiene las opciones de trabajar para alguna ONG, o tiene la opción de no hacer nada, el paro. Son unas opciones bastante limitadas. Pensad en personas formadas, con una titulación, con una profesión, que llega a un campo en el que no hay mucho que hacer para él. Yo recuerdo una conversación que tuve con un joven allí, y me decía que había terminado ya los estudios de economía, la carrera, había hecho un máster, y me decía, ¿y ahora qué hago? ¿Qué me queda? Decía, yo quiero mucho a mi familia, estoy comprometido, pero ¿qué hago yo aquí? ¿No? Esa frustración, que es el sentimiento que se está generalizando entre muchos jóvenes, pues está tomando esa deriva. Una de las derivas que está tomando es la de, bueno, la de que se... Pero esto no es de este año, no es nuevo. Se haya generalizado pues un sentimiento, sobre todo entre los jóvenes, de que la guerra, la vuelta a la guerra es la única salida. Otra parte que está relacionada directamente con ese éxito, en mi opinión, que ha tenido el Frente Polisario con el desarrollo de un sistema educativo, es el hecho de que, bueno, sobre todo a partir de la década de los 90, el personas formadas, abandonan los campos. Abandonan los campos y parten a lo que para ellos no es una migración. Muchos de ellos lo denominan como el tercer exilio. El primer exilio lo sufro en los campos, el segundo exilio, esos 10, 15 años que estoy estudiando sin ver a mis padres, y ahora es el tercer tiempo de exilio, cuando me tengo que ir a buscar la vida. Sobre todo son los profesionales formados en el área de la medicina los que han tenido una salida más fácil, que fácil nunca ha sido en ningún momento, pero más fácil. Porque evidentemente hablan castellano perfectamente y si han estado formados en Cuba, pues lo tienen algo más sencillo a la hora de convalidar títulos y de poder ejercer la profesión, ¿no? Sobre todo aquí. Que eso también plantea tensiones, ¿no? Tensiones entre quienes se han quedado, se han ido, en su momento no estaba bien visto, ahora parece que el Frente Polisario lo ve como un poco mejor. Y luego también, pero ya no es tanto un problema de los campos, sino un problema que se da aquí, la desconfianza o reticencia que hay entre quienes provienen de los campos y quienes han conseguido salir del Sáhara ocupado. Hay un cierto resquemor entre ellos, ¿no? Al fin y al cabo uno ha venido con un pasaporte, probablemente argelino. Al fin y al cabo muchos de ellos han conseguido la nacionalidad española, pues porque, y esto es algo que cuando vas y entras en la casa de una familia, lo primero que te enseñan las personas mayores es su carné de identidad español. Su carné de identidad. Y su tarjeta de afiliación a la Seguridad Social. Es lo primero que te enseña. Bueno, pues esas personas lo han tenido quizás un poco más fácil para instalarse en el Estado. Pero quien ha hecho ese recorrido desde el Sáhara, desde los territorios ocupados, pues en pocas ocasiones lo ha hecho de forma legal, es decir, con un pasaporte marroquí. Lo ha tenido que hacer en muchos casos pues vía patera. Y evidentemente con una formación que no es la que tienen sus compatriotas de los campos. Algún reto más que querría trasladaros de que se da hoy en día en los campos, ¿no? Al principio en los campos evidentemente no había ningún tipo de diferencia social. Es decir, todos vivían exactamente en las mismas condiciones. Pero con el paso del tiempo se están dando cada vez mayores diferencias de tipo económico. El dinero no servía para nada en los campos antes, pero el dinero hoy en día sí que sirve en los campos. Han ido surgiendo pues pequeños negocios,
desde clínicas dentales, peluquerías, tiendas de ropa, tiendas de alimentos, han ido surgiendo. Y el dinero ha entrado en los campos, no es una cosa nueva, llevan ya muchos años. ¿Cómo empezó a entrar el dinero en los campos? Pues sobre todo pues los que trabajaban aquellos que en su día pues habían trabajado para las autoridades españolas en el momento en que empiezan a cobrar las pensiones. Empieza a entrar dinero en los campos. Con el programa Vacaciones en Paz, es decir, cuando se vienen los niños saharauis en verano aquí y a otros lugares, pues eso, las familias siempre van o vuelven con alguna cantidad económica, luego se les ayuda económicamente, etcétera. Las remesas de dinero que mandan quienes están trabajando en Europa, en el Reino de España, como queráis. Claro, eso al final está generando que cada vez se creen mayores diferencias, ¿no? Y otros problemas añadidos, yo hasta hace pocos años no había visto nunca en una casa una puerta. Y menos una puerta cerrada. Y hoy en día las puertas se cierran de noche. Hay también problemas de, a ver, yo tengo unos bienes y quiero conservarlos, etcétera, etcétera, en fin. El dinero tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, es decir, puede que una parte de la población pueda mejorar, completar sus necesidades, sobre todo alimenticias, pero también tiene otra parte mala, y es que las diferencias pues pueden ir creciendo entre unos y otros. Pueden ir creciendo entre unos y otros. Yo creo que con esto ya os he aburrido bastante. ¿No? Pues lo mejor es que preguntemos o que charlemos, si queréis algún aspecto concreto. Pásame un poco, por favor. Sí. Bueno, para recalcar y remarcar, lo importante es que no caigan en el olvido. Que no caigan en el olvido, eso es lo que nos piden, porque hoy el foco, somos muy de ir cambiando el foco, ¿no? Hoy el foco es Siria. Hoy el foco son los refugiados sirios, afganos, iraquíes, los problemas y la horrorosa y vergonzante reacción que está teniendo la Unión Europea para con ellos. Pero lo que no podemos olvidarnos es de que hay cientos de miles de personas, 150.000, 160.000 personas en unos campos de refugiados desde hace 40 años, en unas condiciones tremendas, terribles. Para finalizar, una cuestión referida al cuántos, ¿no?, que tiene su importancia. Según los datos argelinos y del propio Frente Polisario, en los campos se habla de unas 160 a 165.000 personas. Solo se reparten raciones para 125.000. Solo se reparten raciones para 125.000. Y nunca tenemos muy claro cuántos son y dónde están. Porque detrás de la cifra hay otra guerra. Es la guerra del referéndum. En estos momentos se calcula que hay unos 600.000 habitantes en el Sáhara ocupado. Unos 600.000. En el momento en el que el rey de Marruecos vea que puede ganar el referéndum, lo hace. Eso nos suena, ¿verdad? Nos suena. Y evidentemente el saber quién es quién o cuántos, pues también es otro dato con el que se juega, evidentemente, pero entre 165.000 reconocidas las raciones para 125.000 personas, con lo cual las dificultades son todavía mayores, Y no lo he tratado, pero están los saharauis que están en los territorios ocupados, pues las condiciones de vida son también terribles, porque están discriminados totalmente por las autoridades marroquíes, represaliados, reprimidos, perseguidos. Las violaciones de los derechos humanos son constantes,
Y también ha habido sus propios momentos de resistencia desde el Sáhara ocupado, el año 2005, el año 2010, pero la verdad es que son unas condiciones de vida de discriminación total. De 2.000 trabajadores que hay en Fosbucra, en esos fosfatos y tal, solo 200 son saharauis. El paro, si el paro entre los marroquíes, pongamos que es 5, entre los saharauis es de 50. Están totalmente discriminados en su propia tierra. Totalmente. Totalmente. Y desde luego, aunque la vida en los campos de refugiados sea difícil, extrema, la vida en los territorios ocupados también es muy, muy difícil. Muy, muy difícil.